Listo. Saludo cordial para todos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a terminar el día de hoy con esta serie sobre cristianos preparados para vivir la muerte. Ya vimos en nuestra primera sesión de este tema qué significaba la muerte a la luz de la palabra, obviamente. Después vimos cómo prepararnos para la muerte, nuestra muerte, porque es importante, es vital y es algo que es inevitable en la vida de todo ser humano. Y si no ha visto esta charla o desea volver a escucharla, le invito a que la vea y o la comparta para quienes sepan que lo necesitan. El día de hoy vamos a hablar sobre enfrentando la muerte, preparándonos para la muerte más bien, o cómo enfrentar la partida de aquellos seres queridos que ya no están. Entonces puede ser que ya hayamos enfrentado ese evento, pero sabemos que no es algo sencillo, que no es algo fácil y sin embargo la palabra nos da luz sobre cómo debemos manejar esta situación. Permítanme les comparto pantalla y continuamos. Algunas consideraciones sobre el hecho de cómo asumir la muerte de nuestros seres amados, sea un familiar, sea un conocido, alguien que representa algo especial en nuestra vida. Y algunas de esas consideraciones, vamos a ver 5 que me parece que son muy frecuentes. La primera es la incertidumbre del destino de nuestro ser querido genera aflicción. Es normal que venga el abatimiento, la tristeza, lo que se denomina normalmente el luto, pero este tipo de aflicción, ya estamos hablando de algo que ya empieza a sobrepasar los límites de lo normal, empieza a llegar y a reflejarse en nuestras vidas de una forma, o más bien en forma de incertidumbre, una incertidumbre que trae un abatimiento, una tristeza y unos cuestionamientos que no nos van a dejar tranquilos. Evidentemente esto se da, estamos hablando de aquellas vidas o personas que tienen esta aflicción porque desconocen el destino de ese ser querido. No debería ser nuestro caso. Ahora, si es nuestro caso, pues el día de hoy, a la luz de la palabra, vamos a buscar resolver esta situación. Pero no es normal cuando esos eventos generan en nosotros unos niveles de angustia, de estrés y de dolor y que nos compungen de tal manera que resulta insostenible el seguir viviendo de una manera relativamente normal. Entonces, eso es algo que debemos considerar. Ya vamos a buscar, a la luz de la palabra, evidenciar si es alguno de nuestros casos. El mayor dolor lo causa lo inconcluso, la impotencia de no haber arreglado las cosas. Por eso, aprovechemos el tiempo ahora. La misma palabra nos lo dice. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, nos dice Efesios 5:16. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Efesios 4:26. Muchas veces vivimos, como lo hablábamos en las sesiones pasadas, creyendo que tenemos la vida por delante de una manera, qué sé yo, por mucho, mucho tiempo y creemos que le damos largas a aquello que debemos solucionar inmediatamente. El problema es cuando la muerte llega y sorprende, y eso lo he visto en muchos casos. Un dolor que va más allá del luto normal. ¿Por qué? Porque esa persona me dice, no, es que me faltó por decir, me faltó por hablar, me faltó por solucionar. Y esa impotencia ya al decir, ya es que ya esa persona ya no se va a levantar, ya no lo voy a volver a ver, ya no lo, en esta vida ya, eso ya pasó. Ese dolor trasciende muchas veces más allá de lo normal porque quedaron cosas inconclusas. Esto es complejo de manejar. ¿Cuál es
el consejo que les puedo dar a la luz de la palabra y que he podido evidenciar, que lo mejor es en oración acercarnos al Señor, evidentemente, y decirle, Señor, esto fue lo que faltó por solucionar con esta persona. Me siento así y así o de esta manera porque me faltó por decirle esto y esto y eso. Es la mejor forma y vamos a percibir como si el Señor fuese ese puente para que nosotros nos podamos acercar a ese ser querido que ya partió y busquemos solucionar las cosas. Solucionar entre comillas, evidentemente no estoy hablando de que va a ser una conversación con ese ser querido que ya partió, pero sí vamos a dar oportunidad a nuestro corazón de que saque aquello que nos genera esa aflicción que trasciende más allá, reitero, de lo normal. Entonces, ¿la solución cuál es? Que sea el Señor el que escuche, el que atienda esas cosas que hay en el corazón y que quedaron por hablar, por decir, por solucionar, por restaurar, ese perdón que no se concedió o que no pedimos. Y es allí, en medio de la oración, donde vamos a encontrar solución, donde vamos a encontrar restauración, donde vamos a encontrar sanidad. Es la única forma. No es sentarse a contarle todo al psicólogo, no es sentarse a asumirnos en el dolor y en la aflicción y darnos golpes de pecho el resto de nuestras vidas. No, hay manera de solucionarlo. La única forma es a través de la oración, acercándonos al Señor. Él allí nos va a guiar, nos va a consolar y nos va a hacer entender que nuestro corazón no debe estar cargado. Recuerde lo que dice la palabra, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Y esto que está en el corazón hace parte de esas cargas. Entonces no las carguemos y mucho menos pretendamos afligirnos el resto de nuestras vidas a diario con esas cargas que no debemos llevar. Si ya no se solucionaron las cosas en vida, pues Señor, mira, esto fue lo que pasó, yo hubiese querido solucionarlo de esta manera, ese ser querido ya no estar, sorprendió la muerte, tanto a esa persona como a mí, pero Señor, te pido perdón y yo perdono a esa persona, etcétera, etcétera, etcétera. Como si estuvieses hablando con ese ser querido, con esa persona, pero por medio de la oración, ahí el Señor presente, yo sé que va a traer esa sanidad y esa restauración. ¿Alguna otra consideración? Mira, asumir la partida de un ser amado no debe comenzar con el velorio. Nosotros pensamos que el luto comienza, bueno, el luto sí como tal comienza ahí, pero el asumir la partida del ser querido no comienza en el velorio, sino desde la vida al considerar nuestro destino común. Y eso tiene que ver mucho con lo que ya hablamos. Cuando yo entiendo que la muerte hace parte de la vida, me voy preparando. Y reitero, no quiere decir que no vamos a tener sentimientos de aflicción, de dolor, de tristeza, de extrañar a ese ser querido, sino que vamos a provocar que el impacto de ese evento no sea tan traumático, sea menor y podamos asumirlo de una mejor manera. Se puede, sí se puede, porque tenemos al Señor, a Él que Él nos va a consolar. Tranquilos que en el momento que esa llamada llegue, esa noticia llegue, ahí es cuando necesitas esa gracia que solo esa gracia capacitadora para enfrentar un evento de esta naturaleza. Tranquilos, ahí el Señor se va a hacer presente, lo vas a percibir, pero necesitamos asumir que nuestros seres queridos en algún momento van a partir. Por eso la siguiente consideración es que cada momento que pasa es tiempo que se agota para compartir y disfrutar de nuestros seres amados. Nosotros tenemos una gran ventaja al conocer la verdad. Por eso podemos anticiparnos y prepararnos para estos eventos. Daniel 12:10 dice, los impíos procederán impíamente y no entenderán nada, pero los entendidos, los sabios, los prudentes comprenderán todo. Aquí en el libro de Daniel, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de la partida, de los eventos finales, perdón, de, de los últimos momentos, de los tiempos apocalípticos. Y aquí el Señor le reitera a Daniel los, que si bien los impíos
seguirán comportándose como siempre y no van a entender nada. Los entendidos, los sabios, los prudentes, traduce esa palabra en el original, sí lo comprenderán todo. Asimismo, nosotros podemos comprender los eventos de la vida y así como ya lo hemos visto, un evento de la vida es la muerte. Es una carrera contra el tiempo. Hazme saber cuán corta es mi vida, dice el salmista en el Salmo 39. Reitero, no es que él estuviera pidiendo la fecha y la hora y la forma, sino que le hiciese entender y comprender, razonar de cuán efímera es esta condición de vida nuestra. Y eso nos va a llevar a aprovechar mejor el tiempo. Por eso cada momento, como les decía ahorita, cada momento que pasa es tiempo que se agota para compartir y disfrutar de la compañía de nuestros seres amados. Por eso valoremos cada instante que estamos con ellos. Valoremos cada momento de felicidad, de alegría, de tristeza, de luchas. Todo eso debemos atesorarlo en nuestro corazón y disfrutar de esos momentos. Y eso nos va a llevar a que cuando esa persona ya no esté, va a ser más fácil asimilarlo. Entonces, recuerda que cada quien asume las responsabilidades por las de sus decisiones en vida. Y aquí quiero ser claro, yo sé que esto no es sencillo de expresar, que así como les decía, la incertidumbre a veces del destino de nuestro ser querido puede generarnos una aflicción. Debemos recordar que Dios concede a todos oportunidad de salvación y que si sabemos que hay algún ser querido que ha partido y sabemos que no se ha salvado o tenemos esa convicción, eso no debe ser motivo de aflicción constante para el resto de nuestras vidas. No es lo que Dios quiere. Por eso el Señor dice en su palabra, Él desea que todos procedan al arrepentimiento. Por supuesto que es doloroso pensar en que algún ser querido no partió con el Señor, sino que partió a una condenación eterna. Por supuesto que no es algo fácil de asimilar, pero es asimilable, entendiendo que toda persona tuvo oportunidad, si ya partió, tuvo oportunidad de acercarse al Señor, tuvo su momento de decisión y que esa persona es ella y no nosotros la que debe asumir su decisión. Si decidió que no era el Señor el camino, es triste, evidentemente lo es, pero nosotros debemos centrarnos en nuestro Dios y en que un día estaremos con Él y aunque tristemente esos seres queridos ya no estén con nosotros y no vayan a estar con nosotros en la eternidad, ellos fueron los que asumieron esa decisión. Pero ni por un momento pensemos que Dios no se lo concedió. No es que murió de repente, no es que murió, no. Hubo un momento en cualquier vida en la que el Señor se manifestó y dio la oportunidad. Y algo que también debemos tener presente, cuando estemos con el Señor, el centro de atención no va a ser nuestro ser querido, por más que en esta tierra lo hayamos amado, sea esposo, esposa, hijo, hija, sea padre, abuelo, lo que sea. Nuestro amor va a estar centrado en el Señor, en Dios, nuestra alabanza. Va a ser hermoso ver a aquellos seres queridos que estén con nosotros, pero el centro de atención, recuérdelo, es el Señor. Y allí no va a haber lugar para la tristeza. ¿Por qué? Porque vamos a estar concentrados en amar y en reinar con Cristo. Vamos a ver a través de una palabra que es muy diciente en Primera Tesalonicenses. ¿Cuál es la instrucción del Señor para que nosotros afrontemos ya la partida de ese ser querido que no está? Primera Tesalonicenses 4:13 dice, hermanos, aquí el apóstol dirigiéndose a los de Tesalónica les dice, hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza.
Ojo aquí con lo que nos dice, empieza a decir aquí el Señor a través del apóstol. Dice, el Señor nos recuerda nuestra condición de hijos de Él, marcando una diferencia con aquellos que no le pertenecen. ¿Cuál es esa diferencia? Aquí el apóstol nos lo dice. Hermanos, queremos que sepan, ojo, conocimiento, lo que les decía ahorita. Nosotros ya sabemos qué va a suceder y aquí el apóstol nos lo recuerda. Dice, con los muertos para que no estén tristes como los demás. No que no estén tristes, sino que no estén tristes como los demás. Lógico, hay que vivir el duelo, hay que vivir un dolor. Vamos a extrañar a ese ser querido, o tal vez ya lo estamos extrañando, pero ese dolor, ese duelo debe ir menguando. Es un proceso natural, que así como enfrentamos el duelo, el luto, y evidentemente, entre más cerca fue el evento, pues el dolor fue más intenso, pero en la medida que pasa el tiempo también ese luto, ese dolor debe menguar. Esa es una evidencia de que estamos viviendo de una forma natural, a la luz de la palabra, esa situación o ese evento, hasta que ese dolor pase a ser un grato recuerdo. Pero si no ha pasado eso en tu vida y llevas meses, años, décadas con un dolor por alguien que ya se fue, por alguien que ya murió, de parte del Señor te puedo decir, tú debes permitir que el Señor restaure eso en tu corazón, porque eso no es ni saludable ni normal y mucho menos lo que el Señor quiere. Por eso aquí Él dice que no estén tristes como los demás. ¿Cómo es como los demás? Pues como los del mundo. ¿Cómo enfrentan los del mundo o cómo viven los del mundo esta situación? Pues nos encontramos con gente con eventos depresivos, que pasa y pasa el tiempo y esta situación los tiene sumidos en una tristeza que es desbordante y que va más allá de lo normal. ¿Qué decía el salmista David en el Salmo 42? ¿Por qué te abates, alma mía? Él razonaba consigo mismo y él que decía, espera en Dios, alaba, recuerda sus maravillas. ¿Qué representa o qué significa esto? Que debemos enfocarnos en Dios, en sus maravillas y en los tiempos y cómo relacionamos esto con ese ser que ya se fue. Pues que debemos recordar esos tiempos que el Señor nos permitió vivir con ellos, que compartimos a su lado, esos eventos que nos llenaron de felicidad, de alegría, que pudimos disfrutar de la personalidad de ese ser querido. Cuando empezamos a recordar esos momentos y empezamos a decirle, hablar con nuestra alma, así como David, decirle, ¿por qué te abates, alma mía? Recuerda las maravillas, espera en el Señor esa consolación. Y empezamos a recordar esos eventos y a decirle, Señor, gracias, gracias por esos momentos, por ese tiempo que pudimos disfrutar en ese viaje, en ese cumpleaños, en esta actividad o en este otro evento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ser eso? Que nos centremos no en el dolor, sino en esos momentos gratos. Y cuando nos centramos, perdón, en esos eventos gratos, eso nos va a llevar consecuentemente al agradecimiento. Y en una actitud de agradecimiento, el dolor empieza a mermar. Y ahí empezamos a trabajar con el dolor. Por eso no es algo sano que lleves mucho tiempo con un dolor por la partida de un ser querido. No te aferres a- a recuerdos materiales innecesarios. Ojo que estoy diciendo recuerdos materiales innecesarios. Y volvemos a lo que nos dice aquí el Señor. No estén tristes como los demás. ¿Cómo alimentan esa tristeza los demás? Es decir, los que no tienen al Señor. Y aunque hay que también decir que hay muchos que conociendo al Señor permiten estas cosas, pero ahí es donde el Señor nos llama la atención y nos dice, no permitan esto. ¿Qué tipo de recuerdos materiales innecesarios? Estoy hablando de cualquier tipo de pertenencia, la ropa. Hay gente que hasta el pelo guarda, ay no, que guardemos un mechoncito de pelo, que guardemos esta chaquetica, este gorrito que él o ella se ponían.
que guardemos esto, lo otro. Ojo, porque estos son eh, situaciones, o más bien no hablemos de situaciones, sino son objetos que nos llevan a alimentar una tristeza de forma innecesaria. Proverbios 25:20 dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que se quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón se echa vinagre. Imagínese usted en un lugar donde hace mucho frío y usted se pone, tiene su ropita bien puesta y usted está sintiendo frío, pero no un frío que sea agobiante. ¿Qué pasa si usted se quita la ropa? Pues que el frío va a ser hasta doloroso, insoportable. Es lo mismo que el Señor aquí nos dice. Si su corazón está afligido y se pone a cantarle canciones, ¿qué representa cantarle canciones? A atizar esa tristeza, a avivar esa tristeza, y usted se aferra a esos recuerdos, a esas pertenencias, a eso que era de esa persona. Eso no es saludable. Y ahí es donde el Señor nos dice claramente, ustedes no estén tristes, no aviven esa tristeza como los demás que no tienen esperanza. ¿Cuál es aquí la instrucción, el consejo? Deshágase de eso. Cuando mis padres murieron, yo regalé toda esa ropa porque había gente que la necesitaba y lo que ya estaba viejo, que era para botar, lo boté. Me deshice de cosas, solo me quedé con las fotos, nos quedamos con mi hermana con las fotos, pero el resto, ¿para qué? Vamos a ver una chaqueta, un buzo, un gorro o cualquier pertenencia, un reloj, qué sé yo, y vamos a abrazarlos y a ponernos a llorar sobre él. Eso es algo que a Dios no le agrada. Hay un evento natural de luto, pero hay cosas que no debemos permitirnos porque nosotros no debemos estar tristes como los demás, como ese mundo que ya que no conoce a Dios y que no sabe cómo proceder. Por eso aquí estamos hablando de cómo hacerlo. Entonces, no lo permitamos. No nos echemos vinagre sobre el jabón. No nos quitemos la ropa. No le cantemos al corazón afligido canciones. Si no usted ve en las cantinas, ¿no? Al despechado. ¿Por qué sigue despechado y despechado? Cantando canciones que lo único que hacen es avivar su dolor. Así somos muchas veces como seres humanos y es algo que no es saludable de ninguna manera. Creemos, dice el verso 14, continuando con Primera Tesalonicenses, creemos que Jesús murió y resucitó y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y creían en Jesús resuciten para estar con Él. ¿Qué nos habla este verso? Que hay convicción de salvación. Por ende, debe haber convicción de nuestro futuro y el de los nuestros. Ustedes y yo tenemos esperanza en nuestro Dios. No debemos permitir la depresión, el desánimo, el desaliento. Y el no permitirlo es mostrar un voto de confianza al Señor porque Él ya nos ha dicho cuál es el destino de esos seres queridos que partieron con Él. Centrémonos en el presente de ese ser querido, es decir, esos momentos en que esa persona tenía vida, estaba llena de vigor, de alegría, nos permitió compartir y disfrutar de su compañía. Y no nos centremos en las tristezas de su pasado o esos eventos pasajeros dolorosos. Es decir, no lo recordemos en el hecho de muerte allá con esa enfermedad penosa que los debilitó, que los dejó en una condición física deplorable, que sí, que fue difícil verlos así, pero que esos recuerdos no sean los que nos llenen y los que nos agobien, sino que sean los recuerdos agradables los que nos llenen de alegría. Tenemos esperanza y esperanza de que los volveremos a ver. ¿Quién lo ha dicho? Dios. ¿Y eso qué representa o qué significa? Que debemos confiar en Él. ¿Y cómo se refleja esa confianza en Él? Cuando nuestro corazón no es la aflicción la que nos domina, sino el agradecimiento, como les decía ahorita, la alegría, el gozo de saber, la esperanza de que un día estaremos nuevamente con ellos. Convirtamos nuestros recuerdos en cosas agradables, no tristes.
no tristes. En el verso de 15 de Primera Tesalonicenses nos dice, lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Ojo a lo que dice el apóstol, del Señor, no que se lo inventó él. Los que estemos vivos cuando regrese el Señor, nos iremos con él, pero los que hayan muerto irán antes de los que están vivos, obviamente. Dice, el Señor mismo vendrá de los cielos. En ese momento dará su orden con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que estemos vivos en ese momento, mire cómo Pablo asumía que iba a estar tal vez en ese evento, pero pues él habló en presente allí y esto nos sirve ahora. Subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Qué tremenda promesa. El destino del viaje está claro. La promesa del Señor es el consuelo más grande que podemos tener. El mundo carece de esta información. El amor, es decir, la confianza en nuestro Señor, ese amor reflejado en esa confianza, debe ser y es más grande que el dolor. Por eso estos eventos deben ser superables. No puede ser, reitero, que ya lleves 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años y recuerdes a esa persona y ese dolor y esa aflicción sigan ahí y ese luto sean evidentes en tu vida y en todo, y eso lo peor de todo es que esté alcanzando a los que te rodean. No, no es algo que debemos permitir. Los vivos estamos enfilados al mismo destino. Nosotros vamos ahí haciendo fila para la muerte. Solo la vida terrestre, lo que vivamos acá, nos va a separar de ellos. Y lo mejor de todo, con cada día que pasa nos estamos acercando a ese destino. Entonces, si tenemos esperanza, si sabemos hacia dónde vamos y sabemos dónde están esos seres queridos, ¿por qué la aflicción? ¿Por qué ese dolor? No lo permitamos. Demos un valor superlativo a lo eterno. La vida es finita, la vida es corta, pero no podemos, lo que nos queda de vida, permitirnos unos dolores y unas aflicciones y unas depresiones y unas tristezas insanas y lo peor de todo, que Dios no avala ni quiere que tengamos en nuestro corazón. La vida que nos queda debe ser llena de gozo, sabiendo nuestro destino. Tratemos de vivir el resto de lo que nos queda. Listo, ya no están esas personas o esa persona. Tratemos pero hay otros alrededor de nuestro que necesitan de nosotros. Tratemos de vivir con gozo y podemos hacerlo en la presencia del Señor y con su ayuda por medio de su Santo Espíritu. Y dice el verso 18, anímense entonces unos a otros con estas palabras. Necesitamos y debemos permitir ser consolados y animados. Muchas personas se ahogan en su dolor por mucho tiempo y muchos años porque no permiten que nadie se acerque a ese dolor y trate de ayudarlo a salir de allí. Evidentemente, el primero que debemos dejar que se acerque es el mismo Señor. No podemos encerrarnos en el dolor. Eso es un acto egoísta y afrentoso para Dios. ¿Por qué? Porque estamos rayando en la idolatría. Ese ser querido que partió no puede ser una figura de idolatría. Puede haber representado algo muy valioso en nuestra vida, pero no tanto para que digamos, como dicen los demás, los del mundo, ay, es que él era todo para mí, ella era todo para mí y yo sin ella o sin él me muero. Yo me voy detrás. Y por eso uno ve esos espectáculos en muchos velorios que no entiérrenme con él y una lloradera que ya es desaforada y que pasa a ser insana y que de ninguna manera es saludable. No, aprendamos de quienes ya han enfrentado este tipo de eventos y son evidencia de ánimo y fortaleza. Seguramente nosotros podemos o conocemos más bien gente que ha enfrentado situaciones difíciles y complejas, pero en las que vemos, uy, esa persona realmente
el Señor está con él. ¿Y por qué sabemos que está con él? Porque ha sabido enfrentar esta situación. No quiere decir que no demuestre su dolor y su aflicción, pero no se quedó allí sumido en el dolor y en el abatimiento. Busquemos ese tipo de ayudas, permitamos también que sean parte de nuestras vidas y solucionemos ese abatimiento, porque como les decía ahorita y lo reitero, el dolor está allí presente evidentemente, pero debe ir menguando hasta convertirse en un recuerdo grato, hasta convertirse en una cicatriz. La herida es la que duele. La cicatriz simplemente me recuerda un evento traumático. Recuerdo que me pegué, me lastimé y allí está la cicatriz, pero ya la toco y no duele. Pero si duele es una herida abierta, una herida que tal vez se ha infectado y lleva muchos años infectada con idolatría, con actos de egoísmo, con victimismo. No, tenemos al Señor y en oración podemos superar esa partida de ese ser querido. Sacudámonos de esos eventos depresivos. ¿M? Recordemos a otros estas palabras. Y hoy el Señor te está recordando a ti si ya partió un ser querido y has estado afligido. No son palabras humanas, sino palabras de Dios. Animados, anímense, dice acá. ¿Saben que esa palabra la original es paracaleo? Y esa palabra que traduce animar, sí, una parte dice animar, traduce animar, pero también dice orar. Oremos los unos por los otros y permitamos que otros oren por nosotros para enfrentar esa situación. Amonestar, mire qué curioso, esta palabra también traduce amonestación y tal vez para algunos de ustedes el Señor les está amonestando, les está diciendo, basta ya, como le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a ese Saúl? ¿Hasta cuándo? Yo soy todo para ti, no ese ser querido, yo sé que lo amaste, pero yo debo ser todo para ti. Esa es la amonestación de parte del Señor y debemos permitir que Él nos amoneste. Consolar también traduce esta palabra. Debemos permitir ser consolados, recibir un abrazo, recibir una palabra, recibir una oración. Y exhortación también traduce exhortar. Muchas veces necesitamos ser exhortados como hoy muchos están siendo exhortados a través de esta palabra para recordarnos que lo importante en la vida es seguir sirviendo al Señor, darle gracias por ese ser querido que ya partió, recordarlo, pero no sumirnos en eventos, reitero, depresivos. Y esas personas que hasta su manera de hablar, ay, sí, cuando lo recuerdan y se empiezan a desgajar lágrimas y ya cuánto ha pasado, cuánto tiempo, no, cada vez debe ser menos. Sí, lloramos en un momento, sí, los extrañamos, pero cada vez debe ser menos. Eso es reflejo de que lo estamos superando. Pero no dejemos que esas personas se vuelvan ídolos en nuestro corazón. Recuerden que la idolatría es algo que Dios aborrece. Recuerden que fueron seres representativos, pues honremos esa memoria de ellos, aprendiendo o más bien reflejándola con nuestro comportamiento de esas cosas buenas que ellos nos enseñaron, que seamos reflejo realmente de que somos hijos de Dios y que tenemos un Dios que nos consuela, pero que también nos ayuda a superar este tipo de eventos. No hay excusa. El Señor quiere ayudarnos y nos puede ayudar, pero ¿qué ha pasado? Que hemos dejado que el dolor nos aflija, que hemos dejado que las situaciones nos superen y eso no es algo saludable. Hoy entreguémosle al Señor este tiempo y digámosle, Señor, gracias. Gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Sé Dios de los cielos ahora y entiendo que tú deseas, Señor mío, que nosotros podamos superar con tu ayuda, Señor mío, los duelos de aquellos que tal vez ya partieron, pero que no lo hemos podido hacer. Y no lo hemos podido hacer porque o no lo hemos permitido, porque no nos hemos animado con estas palabras que tú nos hablas, porque no hemos permitido, Señor mío, que tú te acerques a nosotros y nos consueles, nos restaures y nos fortalezcas, porque no hemos permitido que ese recuerdo doloroso se convierta en un recuerdo agradable de esa persona al recordar esos momentos que vivimos junto con ellos,
Necesitamos de ti, Señor mío. No permitas que este dolor se vuelva algo o el recuerdo de esa persona o esas personas se vuelvan algo y que genere idolatría en nuestros corazones. Tú eres y necesitamos que tú estés en el primer lugar, Señor mío, de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no desmayar en la fe. Gracias por tus palabras, porque tú nos recuerdas que tenemos un destino ya trazado contigo y para contigo, Señor mío. Que un día estaremos con nuestros seres queridos que han partido contigo, Señor mío. Y que cada evento, cada día que pasa, es un momento en el que nos acercamos más y más a esos seres queridos y que estaremos con ellos en la eternidad. Entonces, no debemos permitir la aflicción, Señor mío. No debemos permitir el dolor más allá de lo normal, sino que debemos aprender a superarlo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra encontramos estas valiosas enseñanzas, estas promesas y estas palabras nos dan la capacidad, nos capacitan para enfrentar este tipo de eventos que suelen ser traumáticos, pero que en la medida que nos estemos de la mano contigo y afrontándolos contigo, Señor mío, con tu palabra, cada vez van a ser menos lesivos, porque esa herida, ese dolor va a ir mermando y esa herida en algún momento se va a convertir en una cicatriz y en una cicatriz que evidentemente dejará una huella, dejará una marca, pero que en algún momento ya no será dolorosa. Y recordaremos a ese ser querido de una manera grata, agradable, porque ya no lo recordaremos en su lecho de muerte, en esos últimos momentos, sino recordaremos esos momentos vividos y por los cuales te daremos gracias siempre, Señor mío, hasta que tú nos lleves a tu presencia. Te damos gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor mío, y gracias por tus enseñanzas. Ayúdanos a ponerlas por obra. A ti te damos alabanza, te damos gloria y honra, porque tuyas son, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, eterno Padre. Amén.